tema de VIH y VIH avanzado. Ya discutimos las bases de la fisiopatología al inicio de esta semana. Ya discutimos cómo hacer diagnóstico, cómo clasificar a los pacientes. Y ahora vamos a pasar a la parte, ¿cómo se llama?, sumamente importante, que es el tratamiento. La primera pregunta cuando hablamos de tratamiento de VIH es ¿cuándo iniciamos? ¿Verdad? ¿En qué momento iniciamos el tratamiento? Se los pongo así porque tal vez habrán dado cuenta, ahorita que llevan ya pues, más días en el hospital, que algunos pacientes que son VIH positivos o se diagnostican en ese momento o no han tenido tratamiento y no les inician de una vez. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué? Si muchos de los problemas que están teniendo pues están relacionados con VIH. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero en general, cuando iniciamos el tratamiento de una manera inmediata, ¿verdad? Digamos, hoy viernes se diagnostica el paciente temprano, se le da la asesoría necesaria, ¿verdad? Que también vamos a llegar a ese punto. Y el paciente pues acepta tomar los antirretrovirales y todo, se inicia ese mismo día, inmediatamente. A veces no se puede porque el paciente necesita procesarlo más tiempo, no lo pueden ver todos los, ¿cómo se llama?, todo el personal de salud que necesita verlo, trabajo social, psicología, nutrición, todos. Entonces se puede postergar esto, por así decirlo, hasta 7 días después del diagnóstico, ¿verdad? Esa es la ventana que tenemos. Idealmente, de inmediato. Si no, 7 días después, porque recuérdense que dar esta información, este nuevo diagnóstico a un paciente, pues no es nada fácil, pues. O sea, no es que para nosotros no es que sea así como sumamente complicado, uno ya está acostumbrado a esto, pero para un paciente es que se le venga el mundo abajo, ¿verdad? Entonces a veces no lo asimilan tan rápidamente o cuesta, hay que trabajar ciertos aspectos, entonces por eso tenemos ese espacio de tiempo. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento? Esto es muy importante porque muchos piensan que el objetivo es aumentar el nivel de CD4 y no es así. El objetivo es que la carga viral disminuya a 50 copias o menos por ml de sangre entre 3, 4 hasta 6 meses después de haber iniciado el tratamiento. O sea, los CD4 no tienen nada que ver aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la población de CD4 media de ese afecte es muy difícil volverla a restituir. Van a haber muchos pacientes VIH con menos de 200 CD4, que es categoría 3, si se recuerdan, ¿verdad? Que a pesar del tratamiento, a pesar de estar bien controlados y todo, nunca van a tener más de 200 CD4, porque esa población ya fue destruida, ya fue afectada, ya no se puede restituir. Pero lo que nos interesa es la carga viral, porque entonces si la carga viral está menos de 50 copias, está indetectable. Y recordemos lo que hemos estado hablando, indetectable es igual a intransmisible. Algo importante es que, ¿cómo se llama? No importa a qué nivel esté la carga viral de inicio, a los 6 meses ya tiene que estar indetectable. No importa si empiezan con una carga viral de 10 millones, de 400,000, de 5 millones de copias, no importa. A los 6 meses ya tiene que estar indetectable, ¿verdad? Si no, algo está pasando con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ese es el objetivo principal y primordial del tratamiento de VIH. Volver a un paciente indetectable, ¿verdad? Recuérdense que el esquema es individualizado. Es cierto, van a haber muchos pacientes con el mismo esquema, pues obviamente también no es como que tengamos 2 billones de esquemas diferentes para cada paciente, no. Pero sí hay que tomar en cuenta comorbilidades, hay que tomar en cuenta qué otros medicamentos están tomando, hay que tomar en cuenta si ya tienen algún daño hepático, algún daño renal previo, porque esto sí puede llegar a modificar qué tipo de tratamiento se puede utilizar. El seguimiento en estos casos a largo plazo, como en toda enfermedad crónica. No es de que demos tratamiento unos meses, lo miremos unos meses y bueno, ahí ya estamos bien, entonces dele viaje y ahí nos vemos si le pasa algo. No. Aquí es continuamente, ¿verdad? Por lo menos en la escuela que yo tengo, en la clínica de infecciosas, es cada 3 meses a un paciente que ya lleva tiempo,
estarlo viendo. Cuando inician es mucho más cercano a las citas, es a la semana, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, porque tienen que ver que el paciente sí esté cumpliendo con el tratamiento, ¿verdad? Que sí se esté respondiendo, la carga viral vaya en disminución, ¿verdad? Ver efectos adversos, ver si le está produciendo falla hepática, falla renal, lo que sea. Entonces, por eso al principio sí es un poquito más intenso el monitoreo. Ya cuando está bien establecido el paciente, está totalmente, ¿cómo se llama?, pegado al tratamiento, pues cada 3 meses, ¿verdad? Pero sí es a largo plazo, ¿verdad? No podemos dejar un paciente de estos a la deriva. Tenemos que seguirlo todo el tiempo. Más o menos en el 2021, 28.7 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral, ¿verdad? Estamos hablando de que del total de la población del mundo, más o menos 10 millones no están en terapia antirretroviral o por lo menos no tenían acceso a la misma, ¿verdad? Lo que, ¿cómo se llama? Todavía es un gran trecho que caminar y vamos a ver cuando miremos las metas de esto, porque es la importancia de que la mayoría de los pacientes tengan acceso a la terapia, ¿verdad? Entonces, primer punto importante de la clase, el objetivo de la terapia antirretroviral es volver indetectable al paciente. Ese es el objetivo principal. Bueno, entonces, cuando se empezó a hablar de terapia contra el VIH, se empezó a decidir, pues, ¿dónde vamos a atacar? ¿Va? O sea, ¿qué esperamos que los medicamentos hagan? Y se fueron a lo largo del tiempo, desde los 80s, creando, ¿verdad? O sintetizando, como quieran llamarse, varios grupos de medicamentos dirigidos principalmente a las enzimas que hacen todo el ciclo de replicación del VIH posible. La transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa, ¿verdad? Y ahí porque les digo que fue lo primero de las primeras cosas que les dije en la clase de lunes, cuando hablamos del ciclo de replicación, que entender el ciclo de replicación era entender la base del tratamiento, porque ahí está dirigida estas terapias. También inhibidores de entrada y de fusión, ¿verdad? Que contribuyen a esto. Entonces dijeron, bueno, entonces nuestra terapia va a ser enfocada a las enzimas. Si hay un paso enzimático que no se puede realizar, entonces no va a poder el virus replicarse y por lo tanto la cantidad de copias va a ir disminuyendo. Entonces vamos a empezar con el primer grupo, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa. Análogos de los nucleósidos o solo inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, ¿verdad? Aquí pueden ver algunos medicamentos que posiblemente han escuchado. Está acidobudina, la lamivudina, tenofovir, emtricitabina, bacavir, de lo que se sigue usando. Dianosina y estabudina ya no se utiliza y hay otros que han ido apareciendo y otros que están en estudio. Pero estos son los que comúnmente se escuchan, ¿verdad? Estos fueron los primeros antirretrovirales disponibles en el mercado. De hecho, la acidobudina fue el primer antirretroviral creado y el primero que se probó en pacientes. Estos son profármacos, necesitan la activación hepática para volverse en su estado activo. Y pues como fueron los primeros, pues obviamente no son perfectos. Y sí dan muchos efectos adversos. Aquí les puse algunos de los cuales son los más comunes, ¿verdad? Los más frecuentes. Cosas como mielotoxicidad, ¿verdad? Con afectación de médula ósea, dislipidemias y lipoatrofia, sobre todo la lipoatrofia que puede llegar a deformar mucho al paciente, ¿verdad? Y otros efectos, pues, ¿cómo se llama? Han hecho que algunos, como por ejemplo didanosina y estabudina, los hayan ya retirado del mercado porque eran malos efectos adversos que el beneficio que estaban dando. Sin embargo, todavía son utilizados, ahí vamos a ver los esquemas al final, pero el problema con estos es que el virus presenta mucha resistencia, ¿verdad? En su genoma, con que el virus cambie una parte, un gen de su estructura genética, ya se vuelve resistente, ¿verdad? Con una mutación que tenga, es suficiente para volverse resistente, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora monoterapia o biterapia, o sea, uno o dos medicamentos, ya no se utiliza porque esto empezó a pasar, ¿verdad? Porque al principio solo se utilizaba uno o dos, ¿verdad? Estos pueden combinarse entre sí, usualmente los encuentran en combinación de dos de ellos más uno de otro grupo, pero ese es el problema que dan mucha resistencia, ¿verdad?
Y en estos tiempos, si bien hay pacientes que no han desarrollado resistencias, pues hay muchos que ya vienen con una resistencia intrínseca, ¿verdad? El virus que obviamente tienen. Entonces, sí ha hecho que estos ya no sean los de primera línea actualmente, sino que queden relegados como unas opciones alternativas. De están los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Seguimos con la misma enzima, ¿verdad? Que son un poquito menos, como nevirapina y efavirenz, que son los más conocidos, y otros más que están ahí. Igual, hay más en estudio, más que están en fase 3 del estudio, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Estos tienen la peculiaridad que se unen directamente a la enzima transcriptasa inversa. No son profármacos, entonces no requieren una activación hepática y por lo general la dosis es una vez al día. De todos los anteriores, los inhibidores nucleósidos, eran 2 veces al día, cada 12 horas. Entonces, entre más veces uno tenga que tomar un medicamento al día, menos atractivo lo hace, ¿verdad? Piensen si alguna vez han tomado antibióticos, se han tomado, no sé, omeprazol o algo así, o sea, continuamente. Ya después de un par de semanas uno ya está aburrido y no dice, puchica, y es una pastilla al día. Imagínense, 2 veces al día hasta el resto de sus días, pues obviamente es menos atractivo y por ende hace que el paciente sea menos, se apegue menos al tratamiento. En este caso, como era solo una vez al día, pues lo hacía más atractivo para la gente. Estos también empezaron a dar problemas de resistencia. Igual, una mutación en el virus era suficiente para causar resistencia a esos medicamentos. Como estos y los anteriores se crearon pues, en un tiempo similar, pues las combinaciones se daban con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa y un no nucleósido, ¿verdad? Esas eran las combinaciones que empezaron a utilizar ya cuando hablábamos de triple terapia, ¿verdad? Y que fueron de las combinaciones iniciales que dieron muy buenos resultados porque daban menos chance de resistencia, ¿verdad? Y los pacientes por lo general les iba bien. Incluso a la fecha hay pacientes que llevan 20, 25 años tomando una terapia así, como les digo, 2 análogos de los nucleósidos y un no análogo, y que están bien controlados, están indetectables, están bien, ¿verdad? Pero ya estos, como les digo, ahorita en estos tiempos ya no son de primera línea, ¿verdad? Son como se utilizan como alternativas y los de primera línea por alguna otra razón no se pueden utilizar o el paciente no los tolera o por efectos adversos, ¿verdad? Entonces existen esos esquemas, ¿verdad? Y posiblemente van a haber mucho paciente todavía con esquemas de este tipo. Entonces se dan cuenta, los esfuerzos iniciales eran contra la transcriptasa inversa, que era el primer paso enzimático importante del virus, ¿verdad? O sea, agarrar el ARN viral y convertirlo en ADN. Entonces dijeron, bueno, pues aquí le entramos con 2 tipos de fármacos unidos y paramos aquí, que ni siquiera lleguemos a otro paso y aquí detenemos la replicación antes de que el ARN se convierta al ADN y vengan las 2 otras enzimas a hacer su trabajo. Por un tiempo estuvieron bien, el problema es que empezó a haber resistencia, empezó a haber más, ¿cómo se llama?, mutaciones en el virus, y uno dice, bueno, entonces ya nos estamos quedando cortos, ¿verdad? Ya no está siendo suficiente. Entonces empezaron a crear los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa hay varios, tal vez el más conocido es el lopinavir, ritonavir, ¿verdad? Pero aquí hay un montón. Si se dan cuenta, el ritonavir está hasta abajo en cursiva, porque este en sí no tiene una actividad antirretroviral, sino se utiliza como un potenciador de los otros inhibidores de proteasa. Por eso todos los nombres, si se dan cuenta, tenemos atazanavir, diagonal R. Esa R es ritonavir, porque todos vienen combinados, porque el ritonavir potencia el inhibidor de proteasa principal, si lo quieren ver así, lo que hace que su efecto sea mejor, ¿verdad? El ritonavir por sí solo no tiene, ¿cómo se llama?, efecto. Y hay otros como el nelfinavir, que son de los más nuevos, que eso pues ya no necesitan este potenciador adicional, ¿verdad? Pero como les digo, esos son ya un poquito más recientes. Estos son los primeros medicamentos que revolucionaron el tratamiento de VIH, porque después del problema de resistencia con los inhibidores dirigidos contra la transcriptasa inversa,
Estos vinieron a cambiar todo eso, a que los pacientes mejoraran, a que las cargas virales disminuyeran, a que todo fuese un poquito mejor, ¿verdad? Entonces eso, por eso fue la primera gran revolución de el tratamiento de esta enfermedad. El problema fue después, cuando empezamos a ver los efectos adversos. Cosas como lipodistrofia, lipoatrofia, junto con dislipidemia, desórdenes gastrointestinales extremadamente comunes, arritmias cardíacas que pudieran dar ya paso a más complicaciones severas, y cosas como disfunción sexual, que sobre todo en varones, ¿cómo se llama? Es un poco peor, si lo quieren ver así, que en mujeres. Entre otros efectos adversos, pues ya los hicieron menos atractivos. Hay mucho, tal vez no mucho, hay varios pacientes en la clínica que han mencionado alguna vez, si yo hubiera sabido que tomar este medicamento me iba a deformar la cara, la espalda, o me iba a producir una joroba por la lipodistrofia, la lipoatrofia que producen, no lo hubiera tomado, porque esto sobre todo la lipotrofia es irreversible. O sea, nosotros, ese tejido celular subcutáneo perdido ya no se puede hacer mayor cosa. Sí, podemos hablar de cirugía plástica y todo, pero tampoco, o sea, no, pues, ¿quién tiene el dinero para cosas así y todo? No. Entonces, muy buenos, pero mucho efecto adverso, mucho efecto adverso. Estos empezaron a combinar con los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, ¿verdad? Reemplazando al no nucleósido. Y, ¿cómo se llama? Como les digo, pues a los que no presentaban efectos adversos, pues les iba muy bien. El problema es que eventualmente el virus logró captar cómo estaba la situación, empezó a mutar y empezó a dar también problemas de resistencia. Es cierto, aquí el virus sí necesita, pues no solo una mutación, sino un par más, 3, 4 más, para volverse resistente, pero el virus logra hacerlo. Entonces empezó a dar también problemas de resistencia. Entonces dijimos, bueno, ya habíamos atacado una enzima, ahora atacamos la proteasa, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, está bien que se transcriba el VIH con la célula, pero después que no venga la proteasa a cortar toda esa cadena poliproteica y crear todos los componentes, que fue lo que estaban haciendo acá. Y así, pues no hay virus que se pueda ensamblar y seguir infectando, ¿verdad? Pero el problema fue este, ¿verdad? Todos los efectos adversos. Entonces, bueno, ya vimos transcriptasa inversa, vimos proteasa, entonces, ¿qué nos queda? Pues la última enzima de integrasa. Entonces, los inhibidores de integrasa como raltegravir, dolutegravir, elbitregravir y bictegravir, que igual, insisto, hay más en estudio, fueron los siguientes que se desarrollaron. Eso tuvieron un desarrollo lento, fue algo más, era más difícil, ¿verdad? Desarrollar este tipo de, de medicamentos, porque inhibir una enzima que se mete directamente al núcleo e integra ADN a la célula es difícil, más que actuar sobre enzimas que actúan en el citoplasma. Entonces, su desarrollo fue lento. Y al principio dijeron, bueno, esto es de tercera línea. Cuando ya gastemos primera y segunda línea, entonces vamos a esto, ya que sea lo último, ¿verdad? Porque era lo que era menos conocido, lo que menos estudios tenía. Sin embargo, ya con su uso frecuente y con nuevos estudios y conociendo más de esta enfermedad, actualmente la OMS dice, no, momento, estos tienen que ir de primera línea. Con esto tenemos que empezar, ¿verdad? Entonces, todos los esquemas de primera línea tienen que tener un inhibidor de integrasa, ya combinado con cualquier otra cosa, pero siempre el inhibidor de integrasa primero. ¿Por qué? Porque tiene un mejor perfil genético. Eso quiere decir que el virus tiene que mutar demasiadas veces, que a veces eso hace ya imposible la replicación, o un virus muy torpe como el VIH tipo 2, ¿verdad? Que no puede desarrollar resistencia contra esto, ¿verdad? De hecho, resistencia, si no estoy mal, contra el vitegravir, no hay todavía documentada. Entonces uno dice, ok, entonces esto es lo que tengo que usar ahora de primera línea, el inhibidor de integrasa. Ya no lo dejo de segunda, ya no lo dejo de tercera como antes, sino de primera. Aquí tengo que empezar a atacar esta enfermedad. De ahí hay otros tipos porque dijeron, bueno, ¿y por qué no mejor evitamos de lleno que el virus se ancle a la célula, ¿verdad? Y se meta. Entonces están los inhibidores de entrada e inhibidores de fusión. Maraviroc, que es el más conocido, este es un inhibidor de
el correceptor del CCR5, que se recuerdan, es uno de los correceptores necesarios para que el virus se ancle a la célula. Entonces dijeron, bueno, metámoslo ahí, ¿verdad? O sea, que ni se meta el virus, que ni le dé chance de hacer todo lo demás. Ahí ataquémoslo. Sí hay cosas como el ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal que también está diseñado para evitar la fusión. El problema de estos es, primero, el costo, ¿verdad? Si estamos hablando de anticuerpos monoclonales, estamos hablando de cosas caras, ¿verdad? También los efectos adversos no suelen ser los mejores. También el acceso, como a Maraviroc, no hay tanto disponible, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no sean buenos, sí, pero siempre los inhibidores de integrasa han probado ser mejores y más accesibles, ¿verdad? Entonces, usualmente estos se quedan ya también de segunda o tercera línea incluso, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos estos grupos de medicamentos que son los que se utilizan actualmente, pues vamos con los que son esquemas de primera línea. Aquí les puse 3 con su nombre, ¿cómo se llama? Comercial, porque usualmente así lo van a escuchar cuando pasen visita con infecciosas, ¿verdad? El primero, Acriptega, ¿verdad? Que es dolutegravir, abacamir, lamivudina. Es un inhibidor de integrasa con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Y el otro importante es Genvoya, ¿verdad? Que este es el vitegravir, emtricitabina y tenofovir alafenamida con cobicistat. El tenofovir alafenamida es una variante del tenofovir fumarato, que es el original, ¿verdad? Que este tiene menos efectos mineral y menos efecto renal. Entonces, estos en pacientes con falla renal aguda o crónica se puede utilizar. Y el cobicistat no es un antirretroviral, es solamente un potenciador, nada más, ¿verdad? Entonces aquí igual vemos el vitegravir, un inhibidor de la integrasa, con emtricitabina y tenofovir, 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. De ahí con combinaciones de inhibidores de integrasa está el vitegravir con el tenofovir y emtricitabina y el dolutegravir con los mismos 2. Entonces, estos son los esquemas de primera línea. En el hospital tenemos Acriptega y tenemos Genvoya, los 2, ¿verdad? Y ya depende de ciertas comorbilidades o ciertas interacciones farmacológicas, pues se decide cuál utilizar en cada paciente individual. Pero si hay disponible y es lo que se utiliza a nivel mundial. De ahí les puse Viradai o Atripla, como se conoce en otros países. Esta es la combinación clásica. Esta es emtricitabina, tenofovir, efavirenz, o sea, 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa con un no nucleósido. A este esquema es el que me refería yo, que fueron las primeras combinaciones que se utilizaron como triple terapia. Pueden que exista, que miren muchos pacientes con Viradai todavía, y uno dice, pero ¿por qué estás utilizando un esquema que aquí lo puse en primera línea, que realmente no es de primera línea, pero lo pongo aquí porque en nuestra población va a haber mucha gente con esto y que está bien controlada, que lleva muchos años y que está bien? Yo cuando trabajé en la clínica de infecciosas, el paciente más longevo en tratamiento que vi fue un paciente que lleva 30 años de estar en tratamiento y estaba con Viradai y totalmente sano. Pues aparte de lo que es la infección, si lo quieren decir, pero indetectable, con un nivel de CD4 bien, sin enfermedades oportunistas, solo llevando su control normal cada 3 meses. Entonces sí va a encontrar mucho paciente así, por eso lo puse aquí, ¿verdad? Pero aquí la clave es iniciar con un inhibidor de la integrasa. Ese es el pisto ahorita. Eso es lo importante ahorita. Inhibidor de integrasa de inicio. De ahí hay otros esquemas que les coloco acá, donde están las combinaciones de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa con inhibidores de proteasa, ¿verdad? O los análogos y no análogos de los nucleósidos de la transcriptasa inversa, que también se pueden combinar de bastantes maneras. Como les digo, esquemas hay un montón. Insisto, esto se individualiza, se mira al paciente, qué factores de riesgo tiene, qué comorbilidades tiene, qué otro tratamiento tiene que tener, ¿verdad? Y en base a eso, pues se define qué va a ser el tratamiento más óptimo y el que va al paciente a tomarse, pues, o el que va a tener un mejor apego. Porque puede ser que un cierto tipo, cierto esquema tal vez se considere mejor o con un mejor perfil genético, pero si el paciente se lo va a tomar a medias o lo va a dejar al mes, entonces no nos sirve de nada, ¿verdad? Mejor uno que tal vez su perfil genético no sea el ideal, pero que sabemos que el paciente lo va a cumplir a la perfección, ese es el que quiero, porque ese es el que me va a dar menos chance de resistencia,
menos chance de fallo en el tratamiento y de fallo de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, como les digo, esquemas hay un montón, pero insisto, inhibidor integrasa es lo que tiene que haber desde el inicio. Ya hablando de esto del tratamiento actual, pues ¿cuál va a ser el futuro o qué esperamos en los años venideros que pase con esta enfermedad? Primero que hay medicamentos inyectados, ¿verdad? Porque estar tomando pastillas a cada rato molesta. Mucha gente prefiere los medicamentos inyectados también porque todos padecemos del estómago, pues. Todo nos ha dado reflujo, todo nos ha dado gastritis. Entonces, estar tomando algo por tanto tiempo, pues sí puede estar dando un poco de problemas. Entonces, un medicamento inyectado sería a veces más cómodo. Que la dosis fuera mensual, bimestral o trimestral. O sea, decirle a un paciente, mire, tenemos que inyectarle el medicamento ahora nuevo contra el VIH una vez cada 3 meses. Puta, huevos que va a decir que sí. Ni lo va a pensar, porque van a ser solo 4 dosis al año y suficiente que el estar tomando pastilla los 365 días del año. Entonces, uno esto es lo que quisiera, ¿verdad? O una dosis al mes, definitivamente, ¿verdad? Todo eso está en estudio, jóvenes, todo esto está en estudio, todo hay en estudio, puede ser que hayan visto que hayan salido algunos reportajes, ¿verdad? De cosas, de algunos avances. Ahorita con todo lo que pasó con COVID, con la tecnología, que mucha inversión se dedicó a la tecnología de desarrollo de vacunas y terapias, se espera que todo eso aprovechen las demás enfermedades del mundo, que se utilice para esto, para desarrollar esa tecnología y llegar a estos puntos que estamos tratando ahorita, ¿verdad? Anticuerpos monoclonales es otra opción que se parece ser el futuro de la medicina ahorita, ¿verdad? El problema es igual, ¿verdad? Lo caro y lo poco accesible, pero de repente en algún momento se puede. Vacunarse contra el VIH como prevención está difícil. El virus tiene demasiada mutación. De hecho, hay una base de datos, si no estoy mal, es de Oxford, no estoy seguro, donde cuando uno hace un perfil, un genotipo y encuentra resistencias, uno se mete a esa base de datos y mete las resistencias que uno encontró. Porque eso quiere decir que ahora hay un nuevo virus resistente, ¿verdad? Y esa base de datos que la actualizan con frecuencia en la clínica de infecciosas, pues a veces cuando meten los datos sale, sí, nueva variante y ya se actualiza toda la base de datos y es una base de datos extremadamente larga, o sea, es un virus que muta demasiado. Entonces, vacunar con algo que muta tanto, si contra la influenza tenemos que vacunarnos anualmente, que sí tiene bastantes variantes, imagínense contra el VIH, pues sería imposible. Entonces, la vacunación no es que no se esté probando, no es de que, ¿cómo se llama? No se siga estudiando esto, pero es difícil por esa situación. Y lo que uno quiere es erradicar esto. Así como otras enfermedades que, bueno, se creían erradicadas, como el sarampión y la polio, uno quiere llegar a erradicar esta enfermedad del mundo, que ya no exista. Pero erradicarla es muy difícil, es muy difícil. No vamos a decir imposible, porque muchas cosas que antes a mi consideración también son de la misma importancia. El trabajo multidisciplinario, la educación continua, cómo eliminar prejuicios y la meta 90-90-90. El paciente VIH está protegido por un montón de leyes en nuestra constitución y el Código Penal, ¿verdad? Yo aquí les puse, no lo voy a poner, no les voy a leer cada ley que dice, pero solo les puse las más importantes y los decretos y todos los artículos que hacen referencia a pacientes VIH positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pacientes sufren mucha discriminación, entonces hay leyes que lo protegen y de esta manera, pues
pueden tratar de llevar una vida con todos sus derechos como cualquier otro ciudadano del país, ¿verdad? Es muy importante conocer los aspectos legales, más que todo en la parte de que un paciente VIH positivo no le tiene que decir a nadie su estado de VIH positivo. Si él o ella no quiere, si él o ella no quiere contarle a nadie más, con excepción del médico, porque ni modo, o sea, tenemos que saber por todo, no tiene que contarle a nadie más. No es necesario, ¿verdad? No está en la obligación de contarle a nadie más, salvo a su pareja. Un paciente que se diagnostique VIH tiene 10 días calendario para informarle a su pareja si tiene, pues, ¿verdad? Su pareja, aquí me refiero a pareja estable, ¿verdad? Pero tiene que informarle que es positivo o positiva. ¿Por qué? Porque si no informa y sigue teniendo relaciones con esta persona desprotegidamente, entonces esto puede dar chance a que se infecte a la otra persona y si esta otra persona está reteniendo relaciones con más personas, entonces va a infectar a las demás personas y así es como se va diseminando la enfermedad. Entonces, a la pareja o al esposo, a la esposa, lo que sea, tiene que decirles que es positivo dentro de 10 días calendario. Si no, el médico ya puede tener la potestad de decirlo, ¿verdad? Pero solamente a nadie más, ni a los hijos, ni a los papás, ni a los abuelos, ni a los tíos, ni al mejor amigo tiene el paciente VIH que informarle de su estado. Ni tampoco pueden coaccionarlo, ni amenazarlo con que revele su estado por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, este tema también es delicado en cuestiones de ley, ¿verdad? Y han habido muchas demandas y todo por cuestiones así. Entonces, como les digo, es importante conocer que sí hay leyes que hacen referencia a personas viviendo con esta enfermedad. Ahora, con el trabajo multidisciplinario me refiero a que uno solo de médico pudiese ser que uno pudiera ver todo lo de VIH, ¿verdad? Pero uno no se da abasto. Aquí necesitamos el personal de enfermería, ¿verdad? Que nos eche la mano como en todas las demás ámbitos hospitalarios. Necesitamos al nutricionista o a la nutricionista o nutriólogo o nutrióloga. ¿Por qué? Porque el paciente VIH se desnutre rápidamente, ¿verdad? Y es necesario que mantenga un estado nutricional óptimo, sobre todo con el tipo de medicamentos que utilizamos. Necesitamos al psicólogo o psicóloga, porque ya sabemos que esto es difícil, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces necesitamos ese apoyo psicológico que uno no está entrenado para eso, ¿verdad? A menos que sea psiquiatra, que es otro pedo. Pero necesitamos esa persona. Necesitamos a trabajo social para ver si el paciente tiene el apoyo necesario, ¿verdad? En su familia. Necesitamos a navegadores que vayan a buscar al paciente a su casa si no se presenta a su cita. Necesitamos un montón de personas, ¿verdad? Al químico biólogo, ¿verdad? Al químico farmacéutico, al personal de laboratorio. Todas estas personas tienen que formar un engranaje bien aceitado y que funcione bien por cada paciente, ¿me entienden? Porque uno solo no se da abasto. Es muy difícil y es muy cansado. Y tampoco habría tiempo. Entonces, sí, el trabajo en VIH siempre tiene que ser multidisciplinario. Y no quiere decir que en otras enfermedades no. Pero sobre todo en esta, porque vamos a hablar ahorita, es muy importante. ¿Por qué? Porque la educación continua y eliminar prejuicios van de la mano. Yo siempre aquí, siempre los demás profesores me dicen que me pongo muy intenso, ¿verdad? Pero es porque he visto de primera mano el prejuicio y contra estos pacientes. Y a mí eso, perdón por la palabra, pero sí me emputa. Porque el VIH es como cualquier otra enfermedad crónica que requiere un tratamiento diario y ya. ¿Verdad? Un paciente puede decir, mire, es que soy hipertenso y tomo por así decirlo, una pastilla al día para controlar la hipertensión. Y nadie dice nada. El VIH es lo mismo. Mire, es que soy VIH positivo y tomo una pastilla al día para controlar y ya. Pero ¿por qué con VIH todos hacen caras, todos se ponen tensos, ¿verdad? ¿Qué? Es porque el VIH, como es una enfermedad de transmisión sexual, entonces ya lo ponen como que es algo malo. Entonces, para empezar, tenemos que educar a la gente con educación sexual, ¿verdad? Y a diferencia
de lo que muchas padres de familia y políticos piensan en educación sexual no es enseñarle cuántas posiciones sexuales pueden practicar los pacientes con su pareja, ¿verdad? Se trata de cómo orientarlos a llevar una vida sexual sana y evitar todos estos problemas, ¿verdad? ETS, embarazos no deseados, VIH, cualquier otra situación, ¿verdad? Desagradable. Entonces, ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Desde la adolescencia, o si quieren antes, pero ahí, porque entonces así eliminamos prejuicios y dejamos de pensar del VIH como una enfermedad de malas personas, como una enfermedad de gente mala o gente sucia o gente perversa, ¿verdad? Porque no es así, ¿verdad? A cualquiera le puede tocar. Yo tuve un paciente enfermero, se pinchó con una aguja haciendo su trabajo y se infectó. ¿Es una persona mala? No. ¿Estaba haciendo algo malo? No, ¿verdad? Pero tiene VIH por un accidente. Y eso no lo vuelve una persona mala. Incluso si un paciente me dice, sí, me acosté con 100 personas durante todo el año, yo no soy quien para juzgarlo, ¿verdad? Uno no es cura para estar juzgando a nadie, ¿verdad? Uno tiene que ayudar a los pacientes. Entonces tenemos que quitar ese prejuicio del paciente VIH, muchachos. Y otro ejemplo que siempre les digo es que yo tengo compañeros de mi misma edad de otras carreras, con maestrías de otras carreras que no son médicos, y que cuando yo estaba trabajando en la clínica de VIH, ni la mano me querían dar, porque pensaban que se iban a infectar. Entonces yo sí me enojaba, le decía, o sea, de verdad, tu inteligencia es tan poca para pensar eso. Y más los chingados les decía, ¿cuántas personas VIH no habrás conocido en tu vida que les has dado la mano, les has dado un beso y ni te has dado cuenta? Y ahí ya se cagaban, ¿verdad? Porque dicen, un momento, así es esto. O sea, quitémonos de la cabeza que un apretón de manos, un abrazo, un beso en la mejilla, incluso en la boca, si quieren ponerse más tétricos, ¿verdad? Compartir piscina, compartir un baño, los va a infectar. Eso es lo que tenemos que quitar de la cabeza, ¿verdad? Tenemos que eliminar eso. Porque hasta médicos pasa, jóvenes, pasa. Tuve pacientes VIH que la familia les tenía un plato aparte, cubiertos aparte, baño aparte, casi que todo aparte, solo porque no podían quitarle el pedazo a la casa y ponerla aparte, porque pensaban que saben ni qué, tratando como animales a su propia familia, ¿verdad? Y que a veces llegaban y una vez se los abrazaba o les daba la mano, se ponían a llorar porque decían, es que nadie me ha querido tocar en ese sentido, pues no de una manera sexual, por el diagnóstico. Entonces, eso va a doler un chingo, mucha, que tu propia familia te voltee la cara. Eso sí no es así, ¿verdad? Por eso yo siempre les digo que el amor se acaba en el hospital. Pero lo que voy es esto, tenemos que quitar todo eso, muchachos. Tenemos que desintoxicarnos al VIH como cualquier otra enfermedad crónica, ¿verdad? Bueno, y por último, la meta 90-90-90 hace referencia a una meta que se planteó hace muchos años, que originalmente era para el 2020, pero pues no se logró. Y, ¿cómo se llama? Decía que de todos los pacientes VIH, el 90% deberían estar diagnosticados, porque hay gente que no conoce que es VIH positiva. Entonces, del 100%, por lo menos el 90%, ¿verdad? De esos que, de los pacientes diagnosticados, el 90% esté en tratamiento, ¿verdad? Que ya vimos que no está el 90% en tratamiento. Y que de los que estén en tratamiento, se encuentren indetectables, porque indetectable, insisto, es igual a intransmisible, ¿verdad? Esa es la meta 90-90-90 que se plantearon para el 2020. Obviamente no se logró, entonces dijeron, bueno, en 2030, ¿verdad? Demos chance 10 años más. Esto es a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, ya los pacientes VIH diagnosticados, pues sí, ya están en el 80 y algo por ciento, ahorita no tengo el dato actualizado, pero ya nos estamos acercando al diagnóstico del 90%, ¿verdad? Ya el tratamiento indetectable, pues sí, es menos. En Guatemala, en el 2019, estábamos en 69% diagnosticados, 58% tratamiento y solo 42% indetectable. O sea que nos falta bastante todavía, ¿verdad? Ya haciendo un poco más de búsqueda,
pues sí, en relación al resto de lo que es América Central, estamos un poco mejor, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene Guatemala es que el tratamiento es gratis. Uno así lo mira como común, porque dicen, bueno, se los da la clínica y ya, pero en otros países, sobre todo los europeos, no es gratis. Sí requieren una inversión, no tanta como otras terapias, pero sí requieren de. Entonces, imaginen si en nuestro país el tratamiento no fuera gratis, estuviéramos mucho peor, porque hay mucha persona de escasos recursos infectada que depende de ese tratamiento que les brinda el ministerio y el hospital, si quieren ver así, para pues mantenerse bien. Entonces, por eso es que estamos mejor en relación a otros países. De hecho, la clínica mira pacientes de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua incluso, ¿verdad? Que vienen hasta acá a llevar el tratamiento y también por eso, ¿verdad? Porque el tratamiento es gratis como no pasa en muchos países. Entonces, por lo menos algo bueno del país, muchachos, el tratamiento es gratis. Yo sé que ahorita han visto muchas estadísticas de lo mal que estamos como país en muchos ámbitos, pero por lo menos algo bueno, que es eso. Y bueno, con eso concluimos lo que es VIH. Fue una semana de larga, pues siquiera es un tema pesado, si se dan cuenta, tiene muchos matices, de cada aspecto pudiéramos hablar una clase solo, una cosa, incluso de un grupo de medicamentos pudiéramos hablar solo una clase de eso. Pero no se trata de que salgan infectólogos ni VIHólogos, ¿verdad? Sino se trata de que de lo que han leído tengan un concepto más amplio, porque a veces el libro no tiene todo. Yo saco muchas cosas de artículos o del HIV Book, ¿verdad? Para profundizar un poco más de esto, ¿verdad? Y que entiendan la importancia de esta enfermedad. No es de que todo va a ser VIH ahora, pues no, no se trata de eso, pero sí es una de las enfermedades a la que hay que eliminar un montón de cosas, de prejuicios, como les puse ahí, ¿verdad? Y eliminando eso y educando a la población sería mucho más fácil, mucho más